Hoy hablamos de novedades de AG Group, el grupo económico más global del Perú. También hablamos de novedades sobre el caso de Real Plaza, actualidad del sector agroexportador, novedades del inicio del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el hackeo de datos a Inca Pharma, inversiones en retail, el mercado inmobiliario, energía, cambios gerenciales y más. Y en el datazo del día te cuento hoy detalles de la última lista de los principales deudores en cobranza coactiva con la SUNAT, para que sepas que empresas adeudan más de 11.996 millones de soles al Estado peruano. Tremendo. El noticiero de hoy está auspiciado, como sabes, por la plataforma de datos empresariales del Top Online Prime Plus IA. Va video. El futuro en inteligencia de negocios puede estar en tus manos con el Top Online Prime Plus IA, la plataforma de información corporativa más completa y poderosa del mercado peruano, diseñada con funciones integradas de inteligencia artificial para orientarte al desarrollo de mejores negocios. Accede a bases de datos de contactos gerenciales, datos financieros, comercio exterior, ventas al Estado, rankings y mucho más. Contacta al 981-469-287 para más información sobre el Top Online Prime Plus IA o visita la web www.bwtp.pe. Transformamos datos en decisiones. Ahora sí, listos o no, alista tu café, que vamos ya a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Perú Top Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Empecemos hoy con buenas nuevas del grupo económico más internacional del Perú. Me refiero al grupo AG o AG Group, el famoso grupo enfocado en el negocio de bebidas y gaseosas, que empezó a operar en Ayacucho en los años más cruentos de la guerra contra Sendero Luminoso, los años 80. Como saben, con el tiempo AG se fue expandiendo primero localmente, luego internacionalmente, principalmente en mercados emergentes, con una estrategia básicamente de bajo costo y mayores tamaños de bebidas, que hicieron, ojo, cambiar al mercado compitiendo de igual a igual con grandes como la Coca-Cola, y ganaron en varios países. Bueno, con el tiempo, el grupo se alejó de su estrategia inicial de costo cero y comenzó ya a hacer auspicios de algunos equipos deportivos en su afán de expandirse globalmente. Y es así como ahora, por ejemplo, se ha anunciado que su marca Big Cola se ha asociado nada más y nada menos que con el club de fútbol Manchester City, tetracampeón de la Premier League, para atraer público, pero no en Inglaterra, sino en Tailandia. O sea, en campañas enfocadas al mercado de Tailandia a través de su subsidiaria AGTAI o AG Thailand Company. Esta campaña tendrá un presupuesto de cerca de 3 millones de dólares, ¿ah? Tremenda campaña, solo en marketing para este año. Ahí va creciendo AG Group, el grupo más global del Perú. Sobre el tema de la semana, la tragedia ocurrida en el Real Plaza y los efectos que está teniendo esto en otros locales de la cadena, pero también en otros centros comerciales y en general tiendas diversas, parece que las municipalidades se han puesto ahora las pilas y cada día en las noticias encuentras cierres de locales por problemas diferentes de seguridad o salubridad, o en fin. Pero todos los días hay varias noticias de cierres de varios locales. Que ojo, porque hay que ser ingenuo, no hay que ser ingenuo tampoco, ¿no? Seguramente muchos municipios van a aprovechar esta ola de indignación justificada por lo de Real Plaza para pasar su monedero de la corrupción en muchos lugares que ya hace rato que sabían que tenían problemas y fiscalizar todo lo que no fiscalizaron en estos años, ¿no? En el caso de Real Plaza, por ejemplo, ayer clausuraron temporalmente el local del centro cívico por infringir medidas de seguridad. Altos estándares, decía Shimizu, el CEO, ¿no? Hace pocos días. Y ya va varios locales clausurados con sus altos estándares, ¿no? Han clausurado también temporalmente el Totus de Las Begonias por temas sanitarios y el Totus de La Molina también, cosas similares. Por cierto, el holding in retail, que incluye a la empresa Real Plaza, ha anunciado esta semana que crearán un fondo de 20 millones de soles para asistir a los afectados por lo ocurrido en el Real Plaza Trujillo, para garantizar, dicen, la cobertura inmediata, el total de gastos médicos, recuperación de los afectados, además también de otros desembolsos, sin afectar, dicen, las compensaciones, aunque de las compensaciones no han hablado nada, no se sabe cuánto será, por ello tampoco han hablado, como digo, de ningún monto para las familias de los fallecidos, ¿no? Ahora, de manera muy burda, si dividimos 20 millones de soles entre 80 accidentados nada más, sale aproximadamente 250.000 soles por afectado. Eso sin considerar reparaciones a las familias de los fallecidos, como digo. Ahora,
¿Cuánto cobrará una clínica privada a un afectado sin seguro por varios días de internamiento? ¿Cuánto cuesta una prótesis de pierna de calidad para este muchacho que perdió la pierna? En resumen, alcanza bien ese monto de 20 millones de soles porque puede sonar a mucho, ¿no? Pero con lo desgraciadas que son las clínicas a la hora de cobrarte, te cobraron 1.183 soles por 7 inyecciones de paracetamol en pandemia. Cualquier cosa se podría esperar de ellas, la verdad. Y para sorpresa de muchos, y me incluyo, volvió a salir en medios el CEO de Real Plaza, Misael Shimizu, luego de la revolcada que tuvo con Mónica Delta, y me incluyo entre los sorprendidos, digo, porque pensé que luego de la pésima entrevista que dio, lo iban a cuidar alguito y dejarlo guardado, pero volvió a salir esta vez en RPP y la volvió a regar, sin ofrecer ninguna mea culpa por lo sucedido, ¿no? Un poquito de más capacitación, los 2 soles más de capacitación de media training no le harían mal a nadie. Otro que también habló del tema esta semana, pero en una presentación de estados financieros de la empresa, fue el CEO del holding in retail, que incluye a Real Plaza, el señor Juan Carlos Vallejo, que fue quien anunció esto del fondo de los 20 millones de soles, y señaló también que sería irresponsable decir quién es el responsable en este momento y que esto tiene un proceso legal. O sea, va para largo. Pero a ver, si yo voy a tu centro comercial a gastar plata que viene en parte a ti, porque es tu centro comercial, y me pasa algo, un accidente, entonces resulta que tú no eres responsable, no sé, Ricky, parece falso. Por cierto, sumado a lo de Real Plaza, ahora Intercorp tiene que lidiar con una nueva crisis, y es que el gobierno ha publicado una alerta sobre la filtración de una base de datos de clientes de su empresa Inca Pharma. Esto sucedió, dicen, a inicios de febrero. En total, 3.9 millones de clientes de Inca Pharma, la cadena de farmacias de Intercorp. La base con datos de los clientes se publicó ya en foros hackers y le estaban vendiendo. Bien manejan los datos, ¿no? Cualquiera diría que luego del hackeo de las cuentas de Interbank hace unos meses se iban a poner las pilas en invertir en seguridad, ciberseguridad. Pero seguro sale mañana Inca Pharma a decir que ellos cumplen con los más altos estándares de calidad para la seguridad de los datos. ¿Y quién les va a creer, no? Ya con tanto problema, están comenzando a aparecer la fachada de la Universidad Telesub, el grupo Intercorp, la verdad. Puro cartón nada más, ¿no? El mensaje ante este tema del hackeo de Inca Pharma ha sido que no se han comprometido datos, dicen, sensibles. Pero la verdad no sé quién puede creer algo así en estos momentos a la empresa, ¿no? Porque además también reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo las medidas de seguridad, bla, 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 bla. Claro. A ver si CRP, como le dicen a Carlos Rodríguez Pastor, pone orden en sus empresas de una vez. Entonces, mejor vámonos con el datazo del día. Y hoy vamos a hablar de las empresas con deudas en cobranza coactiva con la SUNAT, en base a datos obtenidos hasta el 25 de febrero, o sea, ahorita nomás. En principio, decirte que hay 7.769 empresas con deuda en cobranza coactiva con la SUNAT por un total de 11.996 millones de soles. ¿Se imaginan todo lo que se podría hacer con ese dinero? Las deudas van desde 26.752 soles hasta una de 1.166.5 millones de soles, que es la deuda que tiene ¿quién? La aerolínea Avianca con la liquidación de la... Ahora que está en liquidación, perdón, y ahora tiene esa deuda con la SUNAT. Pero claro, como está en liquidación, Avianca claramente nunca van a llegar a pagarle todo ese dinero al gobierno, ¿no? Y la única empresa de esta enorme lista que a la fecha está en liquidación no es Avianca, hay varias más que están en esta lista. Aquí te pongo la lista de las 15 primeras nada más, las más deudoras con la SUNAT a la fecha. Además de Avianca aparecen varias agrícolas, están Tumán, Agropucalá, Pomalca, Andahuasi, Industrial Pucalá, Chucarapi, Pampa Blanca. También por ahí aparece la Universidad San Martín de Porres entre las 15 más deudoras. Claramente también Telefónica del Perú, que ahora quiere entrar en proceso concursal para no pagar toda su deuda y varias más como ves ahí. Las 15 más deudoras acumulan el 33%, ojo, del total de la deuda que tienen las empresas en cobranza coactiva con la SUNAT. Una empresa de Odebrecht aparece en el puesto 18, Alas Peruanas está en el puesto 24, entre muchas otras conocidas. Por otro lado, el sector comercio es el que presenta más empresas con deuda en cobranza coactiva. Este le siguen las constructoras, las empresas de servicios y las empresas de transportes, agroindustrias y metalmecánica. Seguimos los sectores más deudores, pero por monto de deuda, no por cantidad de deudoras, digamos. En este caso, el comercio sigue liderando claramente por la cantidad de empresas que tiene, pero en segundo lugar ahora aparece el agro, seguido por transportes, servicios, construcción e inmobiliarias. Por último, a nivel de tamaño de empresas, no se ve una gran diferencia, la verdad, importante entre empresas grandes en pymes o microempresas por el tema del nivel de deuda coactiva. Está muy similar. Por cierto, si te da curiosidad, ¿cuánto debe ahora
las empresas de López Aliaga a la SUNAT, debo decirte, y sabes que no soy seguidor de López Aliaga, pero en todo caso, en esta lista no aparece a ninguna de sus empresas. Por si en campaña sueltan el dato y él dice que ya no debe nada a la SUNAT, bueno, es verdad. Y te repito que no me gusta mi López Aliaga, pero sí me gustan los datos reales y decir la verdad en estos casos, ¿no? Espero que este datazo del día te haya parecido interesante. Los datos de la lista completa de las empresas con deuda en cobranza coactiva han sido obtenidas de la web de la SUNAT. Si eres miembro VIP o Excelsior y quieres que te comparte este listado, entonces escríbeme al WhatsApp del canal para mandarte los datos. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. La agroindustria peruana se viene dinamizando mucho en los últimos años, sin contar con el fenómeno del Niño, claramente. Y dentro de eso, muchos cultivos nuevos han tomado rumbo y despegue, entre ellos el actual rey, que es el arándano, por ejemplo. Pero hemos visto cómo en años pasados aparecían en la lista de los cultivos más exportados, por la palta, por ejemplo, la mandarina, la uva, entre otros varios. Haciendo memoria, allá por fines de los años 90, el amo y señor de este auge del boom agroexportador peruano era el espárrago, que nos permitió incluso desplazar de la lista de los principales productores mundiales y exportadores a España. Sin embargo, ahora frente a tanto nuevo cultivo, el espárrago ha dejado de ser tan rentable y por ello la empresa Agrocasa, parte del grupo Jame de Guatemala y una de las principales agroexportadoras del mercado peruano, ha anunciado que dejó de exportar espárragos luego de 27 años para tener más enfoque en sus cultivos de uvas en Ica, donde han ampliado en su catálogo, por ejemplo, las variedades tipo Sweet Celebration, Jack Salute y Sweet Favors. Recordemos que la empresa fue vendida a Agrocasa en septiembre del año 2023 por parte del grupo Agrocasa a la guatemalteca Jame y con ello al poco tiempo deslistaron acciones que tenían en la Bolsa de Valores de Lima. Ahora están yéndose hacia nuevos cultivos. En temas de infraestructura, se ha señalado que hoy día podría ser anunciado una nueva fecha de postergación del inicio del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, que hasta ahora estaba fijada luego de la primera postergación, digamos, a fines de marzo para este año, pero aún tiene temas por solucionar. Ojo que en estos temas de retrasos el gobierno no está tomando en cuenta el desastroso manejo del tema de las vías de salida y entrada del nuevo aeropuerto, al menos para intentar embellecer en algo, digo yo, ¿no? La vía que va a ser usada en un par de años, durante un par de años, perdón, en una ruta de un puente que parece salido de película apocalíptica, básicamente y que será la puerta de entrada a Lima de todos los turistas. La nueva postergación que está pidiendo, entre otros, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo, la AEATAI, perdón, tiene que ver con temas que faltan culminar dentro del aeropuerto. Y hay cosas como, por ejemplo, problemas con el sistema de abastecimiento de combustible de los aviones. O sea, no se trata de cualquier cosa, ¿no? Así está yendo, de momento, uno de los grandes proyectos en cartera del año pasado, ¿no? Que es una buena muestra de la falta de conexión que tenemos en el país entre los que están manejando o están alrededor de varios de los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Llámese el aeropuerto, Chinchero también, llámese la línea 2 del metro, con 6 años de retraso, llámese en carreteras en mal estado, en fin, todo lo que ya sabemos. En el mercado retail, la cadena de supermercados arequipeño de la marca Franco quiere cerrar este año con ventas por 100 millones de soles, 10% más que lo que vendieron el año pasado. Y su plan más agresivo, dicen, vendría en el 2026 todavía, con un plan de expansión que tendría como primer punto de llegada San Borja, Miraflores y San Isidro, con el apoyo, eso sí, de socios en este caso. Y por ello este año se van a buscar asesorar con consultoras para realizar un análisis integral que sea el inicio para las asociaciones venideras entre las consultoras para este tipo de cosas. Van a trabajar, por ejemplo, con Ernst Young o EY y lograr así asociarse con los mejores posibles para llegar a expandirse desde el 2026. En el mercado inmobiliario, la empresa Albamar Grupo Inmobiliario anuncia que aumentará sus inversiones en un 25% este año, enfocados en Lima Moderna con proyectos de viviendas en Surquillo, Chorrillos y San Miguel, bajo un modelo de tecnologías verdes y que empezarán a entregar a nivel de proyectos con uno en Santa Beatriz y uno en Lince, dicen, en el segundo semestre de este año y de ahí seguir y seguir y seguir.
El objetivo es colocar 500 a 600 viviendas o departamentos este año nada más y lograr facturar $75 millones al cierre del 2025. En el sector energético, la empresa colombiana de energía Celsia, parte del grupo Argos, creará un fondo de inversión con el que esperan levantar $300 millones de capital para el desarrollo de nuevas inversiones, en el que además esperan percibir unos 4 millones de soles en ingresos nada más por la gestión de este fondo. Esta empresa, ojo, cuenta con un proyecto eólico en Arequipa de 218 megavatios llamado Carabelí. En el segmento de cambios gerenciales que tenemos en el canal, destacamos hoy la llegada de Cristian Andrés Somarriba Labra a la gerencia general de Falabella Perú, en reemplazo de Mauricio Mendoza. Somarriba era gerente de la división de Perú de la empresa Mall Plaza, del mismo grupo. Por otro lado, la empresa PepsiCo Perú, dueña de Pepsi, Lay's, Gatorade, Doritos y Cheetos, ha anunciado a Francisco Díaz como el nuevo gerente general en reemplazo de Mirko Astudillo. Francisco Díaz tiene años en PepsiCo y lideraba la división de Centroamérica de este monstruo global. Tema aparte para cerrar el día de hoy. Ya comienzan a moverse fichas en el tablero de ajedrez de candidaturas presidenciales y si son curiosos del YouTube, quizás ya se habrán topado o ganado con algunas entrevistas de potenciales candidatos que están dando básicamente en canales de podcast y noticias, en las cuales, por cierto, ninguno está saliendo bien parado. La última movida a la baja, ojo, ha sido del empresario, perdón, Fernando Sillonis, precandidato presidencial del PPC, Partido Popular Cristiano, precandidatura que fue descartada luego que Sillonis reconociera en una entrevista en Willax sus vínculos con la brasilera Odebrecht, ya que es representante legal no de una, no de una, sino de dos empresas de Odebrecht. Tremenda carta de recomendación en todo caso que se podría bajar cualquier candidatura, pues, ¿no? A nivel popular. Entonces ya Sillonis fuera. Otro que no ha salido bien parado esta semana ha sido el candidato Rafael Belaúnde Llosa del Partido Libertad Popular, que fue entrevistado en el programa de Veo Noticias que lidera Pablo Benza en el canal de Carlos Orozco y que no tenía idea, por ejemplo, de cuánto era el sueldo mínimo. Señalaba que pensaba que era de 2.000 soles, cuando es de 1.130 soles. O sea, desubicación total. Por la verdad, lo dejaron bastante mal parado con varias preguntas que le hicieron. También ha salido esta semana una entrevista que ha hecho Fernando Llanos a López Aliaga, donde básicamente López Aliaga no respondió a nada de lo que le preguntaron y solo se puso en modo Milei, básicamente, ¿no? Que es el papel que está adoptando en estas nuevas elecciones el candidato a Renovación Popular. Básicamente, el insulto como método político. Básicamente necesitamos candidatos que propongan cosas reales, ¿no? Para temas como la delincuencia, la inversión, que son dos de los grandes problemas que tenemos, que nos están aquejando actualmente y que necesitamos que resuelvan las futuras autoridades que vengan. No digo las futuras porque de las actuales ya no esperamos absolutamente nada de nada. Solo que se vayan. A ver si el ministro Salardi y sus buenas intenciones en el Ministerio de Economía cambian en algo el panorama del corto plazo. Cerramos así el episodio del día de hoy en este espacio que busca mantenerte informado sobre temas de interés y relevantes de economía, empresas y mercados. Nos encantaría leer tus comentarios sobre los temas que conversamos el día de hoy, a favor o en contra, que en el debate esté el gusto finalmente y también aprendemos mucho más en debatir que encerrarnos en ideas propias. Gracias y tengan un grandioso fin de semana y empezar marzo con buen pie. Éxitos en todo. ¿Te interesa estar informado más que el resto de las oportunidades en el mercado? Suscríbete hoy mismo a uno de nuestros 3 planes. En el nivel inicial podrás acceder por 8 soles mensuales a los episodios completos del noticiero los martes y jueves, a los videos de resumen semanales de noticias internacionales de The Economist y a nuestros cuadros semanales de los viernes con la información de inversiones anunciadas por las empresas. En el plan VIP, desde 20 soles al mes, además de eso podrás acceder a videos especiales de estudios de mercado y tener acceso a las presentaciones en PDF y videos especiales sobre prospección de mercados, donde analizamos la información del mes para detectar nichos de mercado interesantes. Y en el plan Excelsior, por 40 soles al mes, tendrás además información de las nuevas empresas creadas en el mes y nuestro cuadro de inversiones personalizado y ampliado en formato Excel para que puedas sacarle más utilidad. Da clic al botón de Unirme o Join debajo de este video o en el enlace que sale en la descripción. También tienes la opción de inscribirte a través del Yape o Plin y disfrutar de los mismos beneficios en enlaces de videos privados. Únete a la familia de Infoempresas y Negocios.
Alista tu café y accede a nuestros beneficios desde hoy mismo para crear nuevos y mejores negocios. La información es clave en momentos de incertidumbre.